Buenas noches. Hoy quiero compartirles un mensaje del Papa León XIV sobre Israel e Irán. Son unas palabras con mucha sabiduría y llegaron profundamente a mi alma, por lo cual hice este video para compartírselos y dice así: Mis amados hijos, en esta noche, cuando la oscuridad se ha extendido sobre tierras santificadas por los pasos de los profetas, no puedo guardar silencio. Yo, siervo indigno del Señor, me dirijo a todos los que tienen oídos para oír y un corazón capaz de sentir. Hoy nuestro mundo tiembla. Israel e Irán, dos pueblos antiguos, dos lugares de historia y fe, se han vuelto uno contra otro, con fuerza de espada y fuego. Ayer, Israel lanzó ataques contra objetivos estratégicos en tierra iraní, alcanzando bases militares, arsenales y centros nucleares. En respuesta, Irán lanzó más de 100 misiles contra ciudades israelíes. En las calles de Tel Aviv, Israel, se escuchaban gritos. En Teherán, el cielo temblaba con el estruendo de las explosiones. La tierra que Dios creó para la vida, una vez más se ve empapada de sangre. He visto las imágenes. Un niño bajo los escombros, un padre abrazando el cuerpo sin vida de su hija, una mujer gritando al cielo sin saber a quién culpar. No importa de qué lado estés, el dolor no tiene nacionalidad, el sufrimiento no distingue idioma y la muerte no pregunta a qué pueblo perteneces. Ella llega cuando el amor ha sido desplazado por la furia. En estas horas de miedo, recuerdo las palabras de la Escritura: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz todos. Romanos 12:18. ¿Acaso hemos olvidado lo que nos enseñó Dios Cristo? Él no levantaba la espada, levantaba la mano para sanar. No construía muros, los derribaba. No gritaba guerra, sino que decía: la paz sea con vosotros. Y ahora, cuando la paz se ha convertido en campo de batalla, clamo a cada corazón: detente, quédate quieto, escucha. El Señor nos dio libertad, pero la hemos convertido en derecho para destruir. Nos dio lengua para bendecir y la usamos para maldecir. Nos dio inteligencia para construir y la empleamos para crear armas. Israel, no olvides que llevas el nombre de aquel que luchó con Dios y salió transformado. Irán, en ti habita la sabiduría del oriente y la fuerza de una fe ancestral. Ambos portan el reflejo del cielo. No permitan que se apague. Me dirijo a los soldados. Ustedes no son solo combatientes, son hijos, padres, hermanos. Dios no los creó para morir, sino para vivir. Me dirijo a las madres. Vuestras oraciones son más poderosas que los cañones. El llanto de vuestros corazones llega al trono de Dios. Me dirijo a los niños. Sepan que por encima de todas las banderas hay una cruz, y ella proclama: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hoy no es tiempo de juzgar, sino para orar.
no para ganar, sino para despertar, no para que el enemigo caiga, sino para que el hermano se levante. Cuando Abraham vio que sus pastores discutían con los de Lot, no declaró la guerra, dijo: que no haya contienda entre tú y yo, porque somos hermanos. Génesis 13:8. Esa palabra hermanos se ha olvidado, pero debe regresar. No somos enemigos, somos heridas unos de otros, no somos extraños, somos imágenes de un mismo Creador. Y si hoy el fuego destruye ciudades, que mañana el fuego del Espíritu Santo consuma el odio de nuestras almas. La Iglesia no calla, porque su voz no es política sino profética. No estamos por Israel ni por Irán. Estamos por Dios, por la vida, por la misericordia. Estamos para que el cielo no refleje más el resplandor de la guerra, que lo ilumine la oración, que lo llene el canto de los ángeles y no el rugido de los bombarderos. Pido a todos los creyentes, inicien un ayuno, no de pan, sino de odio, ayuno de chismes, de ira, de indiferencia. Busquen tiempo para el silencio, abran la escritura, enciendan una vela, pidan perdón a quien no han perdonado y oren, no para que Dios tome su bando, sino para que ustedes abracen su voluntad. El Señor habló por el profeta Ezequiel. ¿Acaso quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor Dios. ¿No es más bien que se arrepienta y viva? Esto va para cada uno de nosotros. Mientras estemos vivos, aún no es tarde. Mientras tengamos aliento, podemos elegir amar. Yo creo que incluso en las cenizas de la guerra puede brotar la flor de la paz. Creo que incluso en el corazón del general puede nacer una lágrima. Creo que si una sola persona se arrodilla esta noche, el día no ha sido en vano. Dios no nos ha abandonado. Él sufre con nosotros, camina por las calles de las ciudades destruidas. Él consuela y nos llama no a la venganza, sino a la misericordia. Que esta noche cada hogar se convierta en iglesia, que cada llanto sea oración, que cada herida sea abrazado, no por el odio, sino por la compasión, y que desde este día comience un nuevo movimiento, no de ejércitos, sino de amor. La guerra comenzó con furia, que la paz comience con oración. Cuando oraba esta noche en la capilla, sobre la tumba del apóstol Pedro, mi corazón no hallaba sosiego. La oración no fluía como de costumbre, sino que golpeaba dentro de mí como un ave atrapada en su jaula. Sentía que el Espíritu Santo sufría, no callaba, sino que gemía, no porque Dios sea débil, sino porque una vez más le hemos dado la espalda a aquel que es la fuente de la paz, porque no se puede adorar al Padre mientras se planea la venganza contra el hermano. La guerra no comienza con una orden, comienza en el corazón, allí donde el perdón cede lugar al orgullo, donde el resentimiento no se entrega a Cristo, sino que se acumula como veneno. Hoy, millones de personas leen las noticias y se preguntan, ¿quién empezó primero? Pero esa no es la pregunta que hace Cristo.
Él no preguntó quién tenía la culpa. Él preguntó, ¿dónde está tu hermano? ¿Y dónde está ahora tu hermano? Tu hermano está bajo los escombros, porque tú guardaste silencio. Está cautivo porque tú te alejaste. Está furioso porque tú no perdonaste. No esperes que la paz venga de los políticos. No confíes en que la establecerán los diplomáticos. La paz comienza en ti, en tu decisión, en tu elección de no transmitir más el dolor, porque eso es el Evangelio, interrumpir la cadena del mal con amor. Cuando Pedro desenvainó la espada en el huerto de Getsemaní para defender al Maestro, Cristo lo detuvo. Guarda tu espada, porque no vence el que golpea primero, sino el que perdona primero. No triunfa el que grita más fuerte, sino el que ora más profundo. No vence el ejército, sino el santo que se levanta de noche para interceder por sus enemigos. Veo a madres en Nazaret y en Terán, encendiendo velas frente a sus íconos y llorando. No hablan el mismo idioma, pero sus lágrimas son las mismas. Veo a niños en refugios, con una Biblia y un Corán en las manos, y ellos no discuten quién tiene la razón, solo quieren vivir. ¿Acaso eso no nos habla más que todos los analistas, los generales y los comunicados de prensa? El Señor no está en el estruendo, no está en el fuego, no está en el terremoto. Él está en el susurro suave. Y si aún puedes reconocer ese susurro, significa que tu corazón no está muerto, significa que aún no es tarde. Recuerdo como el profeta Jonás huyó de la voluntad de Dios. No quería ir a Nínive porque deseaba que el enemigo se arrepintiera y viviera, pero Dios le mostró que la misericordia está por encima de la justicia, que la compasión es más importante que la venganza. Jonás se sentó bajo un árbol, esperando que la ciudad fuera castigada. Pero Dios tuvo piedad de Nínive, porque ahí no solo había soldados, había niños, animales, aliento. Hoy muchos se sientan frente a sus pantallas como Jonás bajo su ricino esperando. ¿A quién alcanzará el juicio? ¿Quién será borrado de la tierra? Pero el Señor vuelve a preguntar: ¿no habría yo de compadecerme de esa gran ciudad? ¿No habría de compadecerme de ese pueblo? Y si Dios se compadece, si Él tarda en enojarse, ¿quién eres tú para exigir castigo inmediato? La paz no es debilidad, es el mayor de los corajes. El perdón no es una concesión, es la forma más alta de autoridad, porque Cristo venció al mundo, no alzando una espada, sino alzando una cruz. Te lo ruego, no seas como Jonás huyendo de la compasión. Sé Moisés intercediendo por el pueblo, incluso cuando merecía juicio. Sé Abraham pidiendo misericordia para Sodoma. Sé Samuel llorando por un rey que rechazó a Dios, porque en esas lágrimas está el verdadero sacerdocio. En esas oraciones está la verdadera fuerza de la Iglesia. Si oramos solo por los nuestros, aún no conocemos el amor. Si bendecimos solo a quienes no nos han herido, aún no conocemos la misericordia. Pero si hoy, al oír sobre una casa destruida, incluso en tierra enemiga, inclinas la cabeza en silencio, entonces ya no estás en guerra, estás construyendo la paz.
que todo sacerdote, toda monja, todo anciano y toda viuda se levanten hoy en la brecha, no por su nación, no por su herida, sino por la paz, por el futuro, para que el Señor vuelva a habitar entre los hombres. Que este día no comience con partes de guerra, sino con oración, no con gritos, sino con bendición, no con venganza, sino con amor, porque así es nuestro Dios, porque así vence el cielo. Existe un dolor que solo Dios comprende. Es el dolor de ver a sus hijos luchar entre sí, usando su nombre como bandera. Ese dolor es antiguo como Caín y Abel. Atraviesa el Antiguo Testamento, el Calvario y nuestras casas hoy y cada vez que elegimos el miedo en lugar del amor, el control en lugar de la misericordia. Volvemos a poner sobre la balanza de la humanidad aquello que Dios nunca quiso ver, la sangre del hermano. La guerra entre Israel e Irán hoy no es solo un conflicto, es un espejo. Muestra al mundo que ni la tecnología, ni las leyes, ni las fronteras son capaces de contener el abismo que nace en el alma de un hombre que ha perdido el temor de Dios. La guerra no es un grito de poder, es el grito de un sentido perdido, porque si un pueblo no tiene a Dios, tarde o temprano tendrá que inventarse un enemigo. He visto jóvenes con armas en la mano rezar antes de entrar en combate. Ponían la mano sobre el corazón, pedían protección, leían la escritura, y en eso hay un profundo dolor. Piden ayuda al que es la vida para quitar la vida a otros. No los juzgo, lloro porque creo que no lo deseaban. Se les enseñó que el enemigo es aquel al que hay que temer y destruir, pero la palabra dice: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen. Eso no es humano, es divino. Recuerdo a Cristo ante Pilato, humillado, golpeado, desfigurado, y Pilato dijo: he aquí el hombre. No fue solo una frase política, fue una profecía, porque es precisamente cuando el hombre se muestra vulnerable, cuando no oculta sus heridas ni responde con maldad, que se revela en él la verdadera imagen de Dios. La guerra deforma esa imagen, la paz la restaura. Recordemos a Saulo, el perseguidor de la iglesia. Estaba convencido de que servía a Dios. Su corazón estaba lleno de celo, pero vacío de amor. Y solo cuando quedó ciego, empezó a ver. Hoy también estamos ciegos, demasiados argumentos, demasiadas pruebas, acusaciones, imágenes aterradoras, pero ¿dónde están los que se detendrán? ¿Dónde están los que dirán: no quiero tener la razón, quiero ser salvo? La iglesia hoy es un arca en medio del mar de la ira, y cada uno de nosotros es una tabla de esa arca. Si nos pudrimos por dentro, no resistirá, pero si nos fortalecemos con amor, compasión y arrepentimiento, superaremos la tormenta. Vi a una mujer en una aldea cerca de Nazaret. Su hijo, un soldado, había muerto. Cuando oyó que sus vecinos celebraban la muerte de un oficial enemigo, salió a la calle y dijo: no se alegren cuando cae su enemigo, porque Dios no se alegra. Yo perdí a mi hijo, pero no quiero perder mi corazón. Esas palabras son más santas que cualquier sermón, porque ese es el Evangelio en acción. Ruego que aprendamos nuevamente a temer a Dios, no temerle como a un tirano, sino reverenciarlo como a un Padre. Que el temor de Dios nos purifique de la crueldad, la indiferencia, la apatía, porque si tememos más perder el poder que perder el alma, ya hemos sido derrotados.
Y si nos alegramos del sufrimiento ajeno, ya estamos rotos. Hoy pido que cada cristiano sea un lugar de reconciliación, que cada hogar sea un altar, que cada día comience no con maldiciones, sino con bendiciones. Que los labios acostumbrados a la queja empiecen a alabar. Que las manos que expresaban ira comiencen a obrar misericordia. Que Israel recuerde, en tu historia estuvo Babilonia, pero luego vino el templo restaurado. Que Irán recuerde, tus tierras vieron a profetas cautivos, pero a través del rey Ciro, Dios liberó a su pueblo. El Señor sabe cambiar los roles. Hoy puedes estar destruido y mañana ser instrumento de restauración. Lo esencial es no endurecer el corazón cuando escuches la voz de Dios. La paz no es posible sin arrepentimiento, no uno político, externo o público, sino profundo, sincero, real. Ese donde el hombre queda a solas con Dios y dice: he pecado, perdóname. Empieza conmigo. Y si esa oración se pronuncia en Teherán, en Nazaret o en cualquier rincón del mundo, entonces la paz ya ha comenzado, porque una persona de rodillas cambia la atmósfera. Una persona que perdona derrumba fortalezas de odio. Una persona que cree en la misericordia cambia la historia. Yo creo que esas personas existen, están entre ustedes. Tal vez tú seas una de ellas. La noche cae y el mundo vuelve a contener la respiración. En Tel Aviv, la gente se esconde en refugios. En Isfahán, los niños duermen vestidos por temor a no despertar. Un cielo inquietante se cierra sobre las ciudades y ya nadie pregunta quién tiene la razón. Todos simplemente esperan que esto termine, pero la paz no llega por sí sola. La paz no sigue un calendario. Comienza con la decisión de alguien de no vengarse, con la ruptura interior de alguien de no responder al mal con mal, con una lágrima que en lugar de volverse fúrica, se convierte en oración. Por eso clamo, no esperes un alto al fuego de los generales. Trae tú la paz a tu propio corazón. ¿Cuántas veces comenzó Dios con uno solo? El arca de Noé salvó gracias a la fe de uno. Sodoma habría sido perdonada si hubieran existido apenas 10 justos, y toda la humanidad fue redimida a través de uno. Jesucristo, entonces, tú no eres demasiado pequeño, tu oración no es demasiado débil, tu fe no es demasiado tardía. Me dirijo a todos los que escuchan esta voz, a quienes están cansados del odio, pero no saben cómo detenerlo, a quienes han perdido a seres queridos y sienten vacío, a quienes se han desilusionado de los líderes, de la religión, incluso de sí mismos. Escucha, Dios no nos ha abandonado. Él aún está aquí y espera a que no solo estemos cansados del mal, sino a que anhelemos el bien, el verdadero, el celestial, el que no se puede quebrar. Te digo que tu casa sea el primer fuego del nuevo mundo. Toma tu Biblia, lee el Salmo 90 antes de dormir. Abraza a quienes antes considerabas indignos. Deja de maldecir, incluso en tu mente. Comienza a bendecir. Guarda silencio. Cuando quieras responder, perdona incluso si no te han pedido perdón. Y verás, el Señor comenzará a obrar, porque Él no necesita perfectos,
necesita obedientes. Hoy, cuando el cielo retumba y parece que el mal triunfa, proclamo, eso es mentira. No grita el que es más fuerte, vence el que es fiel. No triunfa el ejército, triunfa el intercesor. No reina el miedo sino el amor. Así venció Cristo, así vencen los que están con Él. Pido a los sacerdotes, no callen, prediquen, incluso si tienen miedo. Pido a los padres, enseñen a sus hijos no a luchar, sino a orar. Pido a los jóvenes, no se conviertan en víctimas de la furia, levántense aunque tiemblen, porque valiente no es quien no tiene miedo, es quien cree en medio del miedo. Si estás oyendo este llamado, es porque estás vivo, y si estás vivo, es porque Dios aún da una oportunidad. Detén el odio, al menos por un día, y ese día será el inicio de la sanación, no de una paz política, sino de la paz de Dios, aquella de la que dijo Cristo: la paz les dejo, mi paz les doy. Juan 14, 27. Que Jerusalén vuelva a ser ciudad de paz, no de conflicto. Que Teherán sea no una fuente de temor, sino un lugar de resplandor. Que el mundo vea que aún arden las lámparas, que no todos sean vendidos a la oscuridad, porque al menos si un justo no se rinde, Dios intervendrá. No solo lo pido, lo ruego, sé tú esa persona, sé la voz que no repite maldiciones, sino que dice: Señor, ten piedad. Sé quien detiene el mal, no con espada, sino con oración. Sé quien dice: hágase tu voluntad, aunque me cueste todo. Y ahora me dirijo a todos los que han oído esta palabra. No la guardes solo para ti, compártela, escríbela en tu corazón. Recuerda al mundo que la iglesia aún está viva, que el amor sigue siendo más fuerte, que Cristo resucitó y por lo tanto la oscuridad no vencerá. Y si estás dispuesto a hacer esa luz, entonces que comience un nuevo capítulo, no en la historia de la guerra, sino en la historia de la paz, porque cada vez que una persona dice amén con fe, el cielo responde: así sea.